Muy bien. Les prometí ejercicios sobre hipérbola, ¿verdad? Que dice que no estuvo la clase pasada. Ah, sí. Sí, Diego, les debo las grabaciones, por Dios santo. Les juro que no he podido compartirlas, pero bueno, hoy no se ve tan rudo el día, espero. Eso dije ayer y terminé a las 2 de la mañana, pero quizás hoy esté un poquito más tranquilo. Bueno, sí, hoy sí procuro compartírselas. Vamos a hacer algunos ejercicios de autocontrol, decían los rusos. Sobre hipérbola. Bueno, les voy a compartir yo la ecuación y traten de manipularla, así como manipulamos ayer algunas ecuaciones de la circunferencia, si no mal recuerdo, y de la circunferencia y de la elipse, ¿verdad? Ayer estuvimos manipulando algunas expresiones algebraicas para que pudiéramos dar la ecuación canónica de la elipse. ¿Mm? Entonces, eso mismo vamos a hacer ahorita con estas ecuaciones. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, 9x al cuadrado menos 4y cuadrada más 54x más 16y más 29 igual a cero, ¿no? Bueno, esta es una ecuación en donde debemos de completar, hay que ajustarla para ponerla en el formato de la hipérbola, ¿verdad? Entonces, en principio, pues aquí va a tener una A. En principio debiéramos de poderla llevar a este formato, ¿sale? Debiéramos de poder escribirla así. Entonces, lo que hay que hacer con esto, hacer la manipulación algebraica ahí para que las expresiones se puedan compartir. Bueno, y también la clase pasada, o dos clases pasadas, hablamos un poquito sobre las asíntotas de la hipérbola. O, yo les puse por ahí un formatito, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tenemos ahí ya bastantes elementos para el dibujito. Si gustan, lo repaso rapidísimo. Es que quiero ponerles un ejemplo también de una hipérbola vertical, pero creo que no tengo por acá. Bueno, déjenme ver si puedo adaptar esta de aquí. Vamos a poner otra. Bueno, 9 no, porque ya la usamos. Bueno, sí, qué demonios. 4y cuadrada menos 9x cuadrada menos 54x menos 16y menos 29 igual a cero. Bueno, hay que manipular estas cosas. Aquí lo que tengo que hacer es esto, ¿verdad? Escribirla al revés volteado.
Vamos a tener esto así y aquí lo vamos a tener así, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hacer eso rapidísimo. No se tardan. Yo creo que lo hacen en unos 5 minutos. ¿Estás? Háganlo, díganme dónde está el centro, dibujen la hipérbola, pónganle todos sus elementos, díganme dónde está los vértices, dónde están los focos. Hay unos segmentos que se llaman cuerdas, ¿sale? Las cuerdas en realidad son las rectas que van desde donde está el foco hasta los extremos de la parábola, de la hipérbola, perdón. ¿Sale? Ahorita calculamos todo eso. Pero en principio, díganme todos los elementos. Recuerdan ustedes que pusimos aquí un rectangulito. Tenía ciertas medidas, el semieje real y el semieje transverso, o el semieje imaginario. ¿Vale? Denme todos los elementos de la hipérbola. Y ahorita vamos a un ejercicio ya interesante.
Hola, yo ya acabé. No sé. ¿Quedó, muchachotes? Hola, ¿Ya está? sí, yo ya acabé. No sé si mando mi foto por el chat. Ándale, eso estaría genial. Voy, voy. A ver, una leyenda aquí. Ah, no, es que es el formato del iPhone, ¿verdad? La imagen. Se escandalizó. A ver, muy bien. Aquí está la manipulación algebraica, ¿verdad? A ver, déjame. No sé por qué no quiere pegar. Ahí está. Como por mucho Zoom. Un poquito enorme. Por eso no quería pegar. Ah, ¿qué haremos? Necesito llegar a una esquina. Ah, No sé si tomando el screenshot y pegarla está más fácil. ándale. Sí, de hecho, justo lo que estoy haciendo. Porque y es que luego está padre, ¿no? Porque el formato es bastante grande. Punto HI. Ujú. Siempre tengo problemas porque ninguno acepta pues, el formato. Por eso de las fotos. Ajá, exacto. Sí, yo a veces lo que hago es exportarlo también en la compu, pero bueno, siempre que quiero la imagen completa, ¿no? Mira, por ejemplo, esta es la captura de pantalla. Tienes toda la razón. Déjame copiar esto y llevarlo a otra página. Vamos a poner aquí y esto lo ponemos acá. Ya estufas.
Bueno, Aunque en esa hice la del rojo, esta página. ah, por eso digo que La- es otro. y Aquí. tengo la del azul también, aquí la pongo. Ah, pues échamela. Ahí voy. Sale, muchas gracias. Eso. A ver, veamos por ahí qué hizo Manuel. Pues bueno, es más o menos lo habitual, ¿verdad? Eh, Factorizó aquí el 9 negativo, pensando que tenemos x cuadrada. Y esto está interesante, miren. De una vez se aventó el 54 entre 9 es un 6, ¿sale? Esas operaciones son importantes. Esto que hizo Manuel es completar el cuadrado. 54 entre 9 son 6. Entonces, en particular estos dos términos, así rapidísimo, deberíamos de haber tenido menos 9 por x al cuadrado más 6x, ¿verdad? Pero bueno, Manuel identificó este 6 aquí adentro y que este 6 correspondía con un 3 en el binomio al cuadrado. Este menjurje que acaban de hacer aquí es súper necesario en varias operaciones que ustedes van a realizar más adelante, ya van a ver, que están ustedes viendo en algún curso de matemáticas a nivel superior. Entonces, aquí tienen un 6, tiene que ver con este 3 y x más 3 desarrollado. Se trata de tener estos dos más un 9, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que ustedes escriben esto, y eso está padre ahorita que aquí ya Manuel tuvo conciencia, el momento en que se escribe esto es que yo estoy teniendo x al cuadrado más 6x más 9, o sea, estoy incluyendo un 9 por 9, 81 negativo, que no tenía por qué, por qué estar ahí, ¿verdad? Entonces, lo que entiendo aquí que hiciste, Manuel, esto está igualado a cero, ¿verdad? Sí, justo me di cuenta que se me voy a poner el cero ahí. Ujú, ok, muy bien. Entonces eso da menos 81. Y a propósito, él le pone un 81. En realidad se trata de sumar un cero, se le dice, ¿verdad? Otra manera de hacerlo es que él hubiera puesto aquí el igual y hubiera puesto el 81 aquí a la derecha, positivo. También se vale. Finalmente lo que termina uno haciendo, ¿verdad? Agrega 81 a la izquierda y a la derecha. Pero en este caso, pues bueno, él puso un más 81 a propósito de que aquí iba a salir un menos 81. Lo visualizó así rápido, ¿verdad? Y lo mismo acá. Aquí si yo factorizo el 4, voy a tener un 8. Ah, no, un 4 también, ¿verdad? O sea, un 4y cuadrada menos 4y. Y este 4 tiene que ver con un 2. Y cuando agregamos este 2, bueno, este binomio al cuadrado, pues definitivamente se recuperan estos dos. Pero también tenemos un 4 que por 4 me va a dar más 16 y él lo que hizo es ponerle menos 16. ¿Sale? Otra vez se trata de sumar un cero. Este 29 ya estaba allí y bueno, hace sus cuentitas, le da 36 positivo y nos manda el 36 negativo a la derecha. Y entonces, bueno, a pesar de que yo tenía la y positiva y la x negativa, pues se trata, al cambiar signo, pues finalmente se está tratando de una hipérbola horizontal, aunque pareciera que fue positivo, ¿verdad? Porque las operaciones me obligan a cambiar el signo. ¿Sí lo ven? Para que este quede un uno positivo. Entonces divide todo entre 36, aquí queda todo dar, 4 36 son 9, 36 81, porque este, a ver, ahí qué hiciste. ¿En qué parte? Mm, ¿En dónde? ¿De ese paso a ese paso? ajá, ese entre 36, ¿verdad? Ajá, dedito ante 36. Entonces aquí va a quedar un cuarto. Ah, es que este es otro, ¿no?
¿O no es el mismo? No, no, es el mismo, pero este, ahí tengo 9 entre 36, o pues 4 entre 36 es un noveno. Ujú. Entonces, pero ese no lo puedo cancelar. Ese Entonces, está bien. Ajá. ahí en ese tengo 9 entre 36. Entonces multipliqué por uno entre 9 cada uno. Ah, ya entiendo. Y luego ahí como que hice unos pasos extra, pero al final sí te queda con x más 3 es un cuarto. Ándale. Sacaste los pasos prohibidos aquí, ¿verdad? Sí, ahí como que no me di cuenta de esa simplificación rápida. Me fui a la larga. Ándale. Bueno, pero finalmente sí, sí, sí obtuviste el resultado, ¿verdad? Sí. No pasa nada. Sí, exacto. Aquí, como bien dices, 9 de 36, pues es un cuarto. Ajá. Pero sí está bien, ¿eh? Sin problema. Muy bien. Entonces, esta es la ecuación de la canónica de la hipérbola. Su centro está en -3,2, como bien dice aquí Manuel. Eh, y bueno, la distancia focal son raíz de 97, porque esto es una... Bueno, hay que checar esos parámetros, déjame ver. Este, porque esto es A, esto es B y esto es C. Entonces, en este caso, C al cuadrado es la suma, ¿verdad? Ah, sí, ahí sí puse la suma a la derecha. Ah, exacto, sí, está muy bien. Ah, por eso te dio 97. Ah, sí, ok, exacto. Entonces, raíz de 97, que es la C hasta acá, es la distancia focal. Muy bien. Bueno, pues entonces hay que hacer el dibujo de esto. Sí, es importante que hagamos el dibujito. Traten de usar su hoja cuadriculada, si es que ustedes la tienen ahí. Me voy al -3,2. -3,2 a estar por acá. Este es el centro. Luego son la A, que es el semieje mayor, son 2 unidades y la B son 3. Entonces uno de los vértices está por aquí. ¿Sale? Y aquí tienen ustedes 3 unidades, ¿no? Entonces, espérame, ya me metió ruido esto. Ah, ya, es que le vamos al cuadrado 2 veces, ¿no? Estos ya están al cuadrado, Manuel. Ah, sí, ahí me equivoqué. Sí, era 2 más 3. Eso, sí, no te preocupes. Entonces, más bien te voy a hacer 4 un más 9. 4 más 9 raíz de 13, eso. Sí, perdón, es que, ay, Dios mío, no dejan de hablarme luego en la mañana aquí en en otras cosas del trabajo. Sí, y este es raíz de 13, ¿verdad? Entonces resulta que esta raíz de 13 hacia acá, ay, raíz de 13 son, ¿cuántos serán? Raíz de 16 son 4, son como 3 puntos y algo, ¿verdad? Entonces aquí está uno de los focos y el otro de los focos debe venir por acá. Lo estoy poniendo de rojo a propósito, ¿verdad? Para Es tres que punto seis. 3,6, excelente. Ándale, como para tener una medida, tal vez está un poquito más lejos. Entonces, miren, estos ejes, este es el eje real. ¿Cómo sé yo que la A, que es el 2, va a representar el eje real? Porque, bueno, el eje real siempre está en la parte positiva de la ecuación, que es algo que quizás no dije en la clase pasada. Este es x más 3 al cuadrado entre 4 positivo. Aquí es donde está el semieje real, el que realmente le va a pegar a a la hipérbola. El negativo es el vertical o el horizontal, dependiendo cómo esté la hipérbola, ¿verdad? Pero en este caso así es. Bueno, y este embrollo, este rectangulito que estamos formando aquí, nos va a servir para marcar las asíntotas, porque la asíntota va a venir aquí en la diagonal y la otra por acá también. Y así ya más o menos puedo dibujar mi hipérbola. Hoy no traigo tan mal pulso como de costumbre, pero mejor no canto victoria. Ahí está. Esta es la idea de la hipérbola, ¿sale? Los foquitos quedan más para acá.
Sí es importante, pues ahí visualizar y hacer las cuentitas adecuadas para sacar los focos, ¿no? Por ejemplo, este foco tendría yo aquí la coordenada -2, ¿no? -2 hay que sumarle 3,6. Entonces la coordenada X de este cuate sería -2 más raíz de 13, que es el 3,6. Y la altura, pues es la coordenada Y. La coordenada Y del centro son... Ah, no, miento, estoy haciendo malas cosas, ¿verdad? Este es un -3. Más bien este es 2. ¿Sí me siguieron? Así. 2 es la altura, ¿no? 3 negativo era para la izquierda por esto. ¿Ok? Pues creo que sí, pero creo que la línea verde debería de ir de que adelante del eje, o sea, atrás del eje Y. Esta Esa es mi línea, línea derecha. esta curva. Ajá, sí, Exacto. porque, sí, porque se pasa dos lugares a la derecha y está tres lugares a la izquierda. Entonces, Tienes toda la razón. Ah, bueno, un poquitito más, ¿verdad? no, al revés. O Al sea, debería revés. estar atrás, porque está tres lugares a la izquierda, pero mi A es dos. Es, Entonces, mueve dos hacia la derecha. sí estaba pensando en el... Ándale. Así mero, ¿no? Sí, Muy bien. Sí, cierto, ahí hasta ahí se ve más poquito más simétrico. Muy bien. Bueno, igual con este otro foco, pues ya hacemos las cuentitas y lo marcamos. A veces hay algunos parámetros que piden, digo, ya no lo voy a hacer para no entretenerme ya demasiado, pero a veces piden estas longitudes de las cuerdas. Eh, se pueden deducir, ¿verdad? De qué tamaño son. Ah, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí estoy precisamente en la ecuación de esa línea azul. Sería una vertical que está en -3 con raíz de 13, ¿no? Entonces, yo podría, pues, pensar que estoy aquí en el 2 y evaluar este valor en la ecuación de la hipérbola, ¿no? Le voy a batallar un poquito, pues sí, porque está esta situación, pero hay que sacar el valor de y, que ustedes van a ver que tienen dos valores de y bueno, pues con eso podemos sacar la longitud. Ya hay estudios que nos dice cuánto mide la cuerda de una hipérbola, igual ahí lo pueden buscar en la red y les va a dar en términos de la A, de la B y de la C, ¿no? pero aquí para sacarla, o sea, metería -3 más 13 a la ecuación y Ujú, ya calculo ujú. la distancia. Ok, Ajá, exacto. Es una manera de hacerlo, ¿verdad? sí. Pero si quieren incluso, bueno, supónganse que están frente a ese problema y ustedes no se acuerdan de la fórmula, no pueden revisar internet, ¿cómo le hago, no? Entonces, pues habría que sacarlo quizás en general y vamos a pensarlo en general rapidísimo. Para simplificar todo este cotorreo, vamos a pensar que tengo yo el centro en el origen, aquí está la A, aquí está la B y hasta aquí está la coordenada C del foco, ¿vale? O sea que aquí está mi hipérbola. Es en una situación genérica, ¿verdad? Estoy pensando que mi ecuación es x al cuadrado entre a cuadrada menos y al cuadrado entre b cuadrada igual a 1 y quiero yo sacar esta longitud. Definitivamente va a tener que ver con A y con B, ¿verdad? Porque ¿cuáles son los parámetros de control para la hipérbola? Pues son esos dos parámetros, el semieje real y el imaginario. ¿Cómo hago que cambie la forma de la hipérbola cuando yo tengo un mismo centro? Pues manipulando esto, ¿no? O sea, estos son dos palitos que ustedes pueden juntar o pueden estirar y eso cambia el valor bueno, la forma de la hipérbola. Bueno,
Entonces, si yo meto la c en esta ecuación, o sea, estoy suponiendo que x es igual a c, esto, y bajo el entendido de que c es la raíz de a cuadrada más b cuadrada, estas dos situaciones me deberían de permitir la y, calcular la y. Entonces, tendría yo, miren, si sustituyo ahí, tengo c al cuadrado entre a cuadrada menos y cuadrada entre b cuadrada igual a 1. Ujú. De antemano, este c cuadrada pues ya es la suma de los cuadrados, hasta lo pueden sustituir. Y bueno, pues aquí pueden cancelar la a cuadrada, les va a quedar nada más b cuadrada entre a cuadrada más 1, porque cada cosa se divide entre a cuadrada, ¿verdad? Menos este cuate es 1, cancelan el 1. Aquí ya está un poquito más amable. Entonces tienen y cuadrada sobre b cuadrada es b cuadrada sobre a cuadrada. Ujú. Y pues bueno, multiplican y ya la hicieron. B cuarta sobre a cuadrada y esta es la formulita que les quería compartir. Más menos raíz de esto. Recuerden que hay que poner más menos cada que sacamos raíz y es b cuadrada sobre a. ¿Sí ven qué emoción? Entonces, Sí, sí, yo también la saqué. sí, exacto. Sí, no, sí, está Entonces, muy claro. miren, esta es una manera de pensar en general. ¿Por qué? Porque aquí obtienen ustedes la fórmula. Y lo mismo acá. Este es menos b cuadrada entre a. Es entre a nada más. Yo no la sabía, ¿verdad? La vi en algún momento, no me acordaba cómo se saca, cuál era el valor. Solo me acuerdo de las elipses que también tienen algún parametrito por ahí en los focos. Si no mal recuerdo es 2b sobre a. O b, sí, creo que es 2b sobre a. Y ese también incluso lo podemos averiguar. Donde a y b son los semiejes mayor y menor de la elipse. Pero también se pueden deducir, ¿vale? Entonces, esta manera de proceder es más o menos habitual cuando no tenemos a la mano la información o no me acuerdo, ¿no? Pero sé cómo funcionan las cosas. Entonces, si ya me voy para acá, este razonamiento debería de funcionar en este ejercicio. Entonces, si me piden, por ejemplo, la longitud del segmento azul, vamos a poner aquí a B, pues ustedes saben que, ay, perdón, B cuadrada sobre A, pero es 2B cuadrada sobre A, ¿no? Porque de aquí para acá era B cuadrada sobre A y aquí también. Sí, ya vale 2. Y ya vale 2 y b cuadrada vale 9, ¿no? Sí, entonces la longitud es 9. Ah, pues exacto. Ahí está. ¿Sale? Muertos de la risa pudieron calcular la longitud. Este era otro camino, sustituir la x en la ecuación, pero se imaginan que hubiéramos padecido. Sí, no. Te equivocas tal vez en una suma manual Ajá, o si en te, multiplicación ándale. manual. Si te equivocas en alguna cuentita, pues ya tiras pelas, carambolas, pagas, ¿no? Ujú. ¿Alguien hizo esta otra? Pero es que según yo es la misma ecuación que la pasada. ¿Es la misma ecuación? Ah, sí, cierto. Les puse la misma ecuación. Ah, sí, cierto. Bueno. eh, Puros fraudes. A ver, bueno, entonces quería ponerles de hecho un ejemplo a ver, aguántenme las carnitas. Sí, chinacos, chinacos. A ver, ¿saben qué eran los chinacos? No, ¿Han escuchado esa frase? no, nunca. ¿No? Es muy simpático que yo la conozca. Yo la entendí por un documental de historia, de historia de México. Que hace poco lo sacaron ahí. Bueno, no sé si tampoco, pero
Se llama Patria, el documental. Está en Netflix. Em, mi, mi mamá nos cantaba cuando estábamos chiquillos, ahorita pues ya no nos canta nada, ¿verdad? Ahorita ya nada más nos corre de su casa. Este, nos cantaba una cancioncilla que decía que teníamos orejas de chinaco y nariz de chucho flaco, ¿no? Y los chuchos allá en Chiapas son los perros. Entonces, no sé por qué se le dice así allá, pero en ese documental me enteré de qué cosa eran los chinacos. Los chinacos eran un grupo de michoacanos muy bravos, entre grupos indígenas y grupos, de personas que habían quedado, pues, desamparadas, ¿verdad? Después de la Guerra de Reforma, en los 1800 y tantos, aquí en México, pero que eran conocidos porque eran muy aguerridos. O sea, eran gente pobre, por supuesto, ¿no? O sea, eh, dañados bueno, que habían padecido las guerras, pero eran gente muy fuerte, muy de mucho carácter. Entonces, y esos chinacos fueron los que mantuvieron y generaron una guerrilla aquí en México y que mantuvieron a raya a los franceses que se quedaron varados aquí en México durante varios años, porque Francia abandonó a sus soldados después de mucho tiempo, después de la intervención francesa, que venían, según ellos, a cobrarle dinero a Benito Juárez. eh, pues se quedaron varios en varias zonas del país y uno de ellos fue Michoacán. Entonces los chinacos eran esos, y chinaco significa desarrapado, solo en calzones, ¿no? Entonces mi mamá, pues claro que nos decía así, porque pues de chiquillos cómo andamos, ¿no? Nada más en calzones, a veces uno en su casa. Sí, no, no me sabías, está bueno. Pero vean ese documental, a mí me encantó. Más allá de lo que sí se muestran datos históricos y todo eso, pero hay una visión de un México, pues muy parecido a lo que yo pienso luego de nuestro país, ¿no? Cuando tengan chance, véanlo. Son 3 libros, de hecho. Mucha gente no le cae muy bien este señor, Paco Ignacio Taibo, pero es lúcido el tipo, es inteligente. Y a propósito de estos gobiernos recientes, pues le han hecho mucho caso. Es muy buen narrador, muy, muy, muy listo. Pues una cosa es la persona, sus convicciones políticas y otra cosa su obra, ¿no? Entonces siempre hay que separar esas cosas. Es muy bueno, véanlo. Cuando tengan chance, véanlo. Y yo ya tenía algunas, ¿cómo se llaman? Pues ya había yo leído algunas cosas sobre Guillermo Prieto, por ejemplo. Por ahí tengo yo un librito. Me ha gustado la historia, en particular la historia de México. Pero ahí se habla de un discurso que emitió Guillermo Prieto que sí le enchina a uno la piel. Escúchenlo, van a ver. Bueno, cuando tengan chance, ¿vale? Cuando se aburran de estudiar matemáticas. Bueno, uno nunca se aburre, pero sí a veces hace bien hacer otra cosa. Bueno, ¿qué más? Vamos a hacer otro ejercicio. Ya terminamos entonces estas partes de la hipérbola. ¿Qué hora es? ¿Tenemos tiempo? Ah, sí, sí. Ahí quiero mostrarles la discusión de las cosas inclinadas. Pero bueno, sí necesito volverlo a revisar. Ujú. No, creo que estos ya están más bravos. Sí, ya son otro rollo. Bueno, yo creo que ya es suficiente con esto. Este, Vamos a platicar rápido de estas cosas de cálculo, ¿les parece? Vamos a iniciar con eso.
para que ya la siguiente semana veamos puro cálculo y estas cosas, ¿sale? Lo que les va a servir a los chicos de sexto. Sí, Bueno, vamos a hablar de tasas de cambio. Bueno, no me voy a meter demasiado en las fórmulas de la derivación porque entiendo que es una cosa, pues más o menos sencilla. Sí, claro, la derivación siempre usa, es más, déjenme, les voy a buscar un formulario, ahí voy, ¿eh? Tengo un formulario de cálculo, pero yo en mi formulario les pongo, trato de ser muy sintético. Hay gente que le gusta poner mucha información, está bien también, pero en mi formulario yo ya estoy usando la regla de la cadena. ¿Sale? ¿Se acuerdan de qué cosa es la regla de la cadena? sí, Pero vamos a poner. Creo que en esta carpeta guardé mis archivos. Aquí está, tabla de derivadas 07. Tabla de derivadas, anda la osa. Bueno, es que han de saber que uno de mis oscuros pasados es que un rato di clases en el Politécnico. No lo vuelvo a hacer. Este, ahí les va. ¿Ya lo vieron? sí, ya. Bueno, no porque no me guste la institución. La institución es una cosa maravillosa. La gente también tengo ahí muy buenos amigos, pero ay, no, las condiciones laborales son malísimas, te pagan cada 3 meses cuando te pagan. Y luego cuando te quejas te corren. Entonces, pues no, así no funciona esto. Mm, sí, exactamente. Sí, hay veces que son las instituciones, con muchos años, eh, son estos, decía el presidente el expresidente en algún momento, que son elefantes blancos, ¿verdad? Son elefantes grandes. Y sí es cierto, no los puedes mover. Hay mucha corrupción, mucha corrupción. Y más aquí en Guanajuato. Al menos en ese lugar. No me gusta hablar mal de nadie, pero sí hay cosas que sí se tienen que decir. Bueno, ok, entonces, sí, ya les pasé ahí el formulario. Les busco otro formulario, si gusta, que está un poquito Este, más completito. este estaba bien. Bueno, no sé yo, pero yo sí estoy familiarizado con todo. No sé, no, Mande. a Como mí se me usted. hizo que con eso está muy bien. Ah, muy bien, ok. Sí, bueno, les platico rápido. Las reglas de derivación, bueno, empezamos desde ahí, es que a veces no sé ni de dónde empezar. ¿Qué significaba la derivada? La derivada era una tasa de cambio instantáneo, ¿no? Definitivamente ustedes les habían platicado, por ejemplo, que la derivada de una función, bueno, la función debía tener ciertas condiciones para que esto funcionara. En un punto fijo, era el límite de todas las pendientes, ¿verdad? Entonces, les cuento así la historia, nada más como una historia de vaqueros. Entonces, ustedes tenían el modelo, lo que se plantea por lo regular, es un plano cartesiano en donde aquí tienen ustedes el tiempo o una variable independiente que llaman X y la variable dependiente que llaman Y pues tendríamos alguna función, ¿verdad? ¿Qué podría estar midiendo esta función? Puede estar midiendo el número de ventas a lo largo del año, pensando que es continua también, y esa es una de las idealizaciones que hace el cálculo, porque bueno, la idea que nosotros tenemos del tiempo es que el tiempo es continuo, que no tiene agujeros, o sea que el tiempo va pasando continuamente y que los instantes que nosotros pudiéramos percibir, pues no brincan de un lado al otro. Es como si dijéramos, a mí se me ocurre hablar de las 3:15 de la tarde y que hoy jueves, pues hoy jueves no va a existir este horario porque hay un hueco en el tiempo. Pues no sucede eso, ¿no?
Entonces, esta idealización de la línea, que también viene de los griegos, que la retomaron ahí la raza que inventó el cálculo, Leibniz, Newton, Cauchy, toda esa raza del siglo XVII, em, pues convierten esta línea en este relieve y les va diciendo cómo va cambiando algo respecto del tiempo. Bueno, entonces por eso tiene sentido esto del límite, porque hay una situación diferente entre si nosotros vamos en un coche, ¿no? Se imaginan lo que sucede normalmente cuando estamos trabajando, cuando estamos viajando, en carretera. Aquí va el cochecito, no siempre va a la misma velocidad, pero nosotros podemos sacar un promedio. Por ejemplo, yo puedo decir que recorrí 7 kilómetros en 2 horas, pues entonces mi velocidad promedio son 2,5 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, cuando ustedes ponen un punto en este plano cartesiano, quiere decir que a las 5 de la tarde ustedes habían recorrido 8 kilómetros desde su casa y luego a las 6 de la tarde, por ejemplo, bueno, 7 vamos a poner, ustedes ya estaban a 9 kilómetros de su casa. Pero cuando ustedes ponen un punto en el plano cartesiano, están hablando de dos estadios, de dos situaciones específicas, una hora fija y una distancia precisa, otra hora fija y otra distancia precisa. Entonces, si ustedes se fijan en eso y sacan la pendiente, como ya hemos trabajado un poco con las pendientes, entonces van a ver que la pendiente de esto es 1 kilómetro de diferencia en 2 horas. Entonces, ustedes pudieran haber pensado que la velocidad en promedio, esa es la idea de la velocidad promedio, debió haber sido de 1 kilómetro por cada 2 horas, o sea, de 0,5 kilómetros por hora, ¿verdad? Pero bueno, esto no es, entre más largo sea el tiempo, menos real es la velocidad promedio, porque pues ustedes observan aquí que se alejaron más de su casa, que pudieron haberse alejado hasta los 12 kilómetros, y luego cuando los volvieron a cachar, o sea, los volvieron a ver, habían pasado 2 horas, pero estaban ustedes a 1 kilómetro de su casa. Entonces la velocidad promedio considera que de los 8 kilómetros pasaron a los 9 y lo hicieron en este tiempo, pero en medio pudieron haber hecho un montón de cosas. Si ustedes van y regresan, pues definitivamente no van a ir a 0,5 kilómetros por hora, fueron a más, pero de acuerdo a los datos que ustedes tienen, de acuerdo a las cosas, cuando los vieron, cuando los cacharon que se andaban fugando de su casa, ¿ah? Que se andaban echando la pinta, pues entonces es una velocidad menor, ¿vale? Entonces por eso está este concepto de la velocidad instantánea. La velocidad instantánea era de hecho un problema para los griegos cuando ustedes ven, no sé, a mí que me gustan los gatos, un chita, uno de estos felinos, ven esos documentales donde salen corriendo así a super velocidad, pues imaginen que le toman una fotografía a este felino y van a ver que como en Tom y Jerry, ¿no? En las caricaturas sale movido el fondo. Y eso de alguna manera quiere decir que iba a una velocidad bastante rápida, ¿no? Entonces, cuando ustedes van reduciendo el tiempo de observación de las funciones, pues el cambio en la distancia es más pequeño, pero de alguna manera ustedes van, al reducir el tiempo de observación, pues van conociendo un poco con más precisión a qué velocidad iba una persona en el instante 5. ¿Me explico? En el instante 5 horas, no en un intervalo de tiempo. Entonces llega un momento en el que ustedes piensan, toman la fotografía y ustedes se reflexionan a qué velocidad iba el chita en el instante en el que le tomaron la fotografía, ¿no? Entonces, esa es la idea de la velocidad instantánea. Si ustedes fueran capaces de tomarle la foto a un chita que va corriendo y representar a través de la pendiente de una recta, sería la pendiente de una recta tangente. La gente también lo piensa de la siguiente manera. Ustedes van en una montaña rusa y llega un momento en que se suelta el carrito de la montaña rusa. Bueno, ¿con qué velocidad y en qué dirección saldría disparado? Ah, bueno, no seamos tan dramáticos. A lo mejor pensamos que traíamos una pulsera, ¿no? Y que la pulsera se nos salió cuando estábamos en la montaña rusa y salió disparada para allá. ¿A qué velocidad y en qué dirección? Esa es la derivada.
¿sale? En ese instante en el que se suelta la pulsera, en el que toman la foto, pues tienen la velocidad instantánea, ¿verdad? Entonces, hay gente que escribe esto de esta manera y esto otro, pues nosotros ya notamos escribimos de esta manera las cosas, ¿se acuerdan? Cuando sacamos las pendientes. Y por eso es que las pendientes también son el cambio en Y respecto del cambio en X, porque lo que me interesa a mí es la variación de la Y respecto del marco de referencia que marca la X. Si la Y es una distancia o un desplazamiento, mejor dicho, y la X es el tiempo, pues estoy hablando de una velocidad. Cuando hago esta división es una velocidad promedio. Los físicos lo que hacen, que no está mal, sí está fundamentado también, ya después se entendió, pero los físicos ponen las derivadas así, y ustedes van a ver que muertos de la risa, agarran la parte de arriba y la separan de la parte de abajo, como si esto fuera una división, ¿verdad? Esto sí es una división, pero esto no lo es, esto es un límite, y esto no se puede separar a nivel formal matemático. Pero hacer este tipo de trabajos que les gusta a los físicos o a la gente de matemáticas aplicadas no está mal tampoco. ¿Por qué? Porque nos da a entender, es una notación para expresar alguna otra idea. ¿Sale? Sirve mucho para ecuaciones diferenciales. Ándale, si ya estás en esos líos, sí, definitivamente es muy útil escribir estas cosas porque entonces se convierte en un símbolo, ¿verdad? Esta notación de la división se la debemos al gran Leibniz. Que bueno, si alguien hiciera la serie o la novela, ¿verdad? De la historia del pleito entre Newton y Leibniz, a mí me caería mejor el personaje de Leibniz porque pues era un poco más, como que me siento más afín a la personalidad que le describen a Leibniz. Newton se me hace uno de esos genios riquillos, ¿verdad? Que no lo dejaban salir de su casa sus mamás. Que digo, Leibniz también pues tenía su fortuna, ¿verdad? Que finalmente terminó mal, bueno, esa es otra cosa. Pero pero los dos tenían, ahí se pelearon por el desarrollo del cálculo, aunque bueno, los dos eran unos genios, ¿no? Eran de los últimos, le llaman, ¿cómo se le llaman? Los últimos genios, ay, no me acuerdo, pero es una palabra que hace referencia a que tenían, lo sabían todo, ¿no? O sea, en esos tiempos la gente todavía podía escribir tratados. De hecho, ya no se escriben tratados, porque el tratado era un formato de libro que tenía todo el, todo el conocimiento que se tenía en esa época, o se presumía que en ese libro estaba el conocimiento de un área que se tenía en la época. ¿Se imaginan ustedes? Entonces, cuando es muy común leer los tratados en el siglo XVII, pero ya no más adelante. ¿Por qué? Porque ya no alcanzaban a capturar todo el conocimiento de la época, ¿verdad? Ya había crecido demasiado. Hoy le llamamos estado del arte. El estado del arte es como ¿en qué condiciones se encuentra esta área del conocimiento, ¿no? Pero ya aprendimos a ser un poquito más humildes, ¿verdad? Por lo que nosotros podemos conocer. Y bueno, les estaba mencionando esto, ya me fui por otro lado, porque Newton escribía las derivadas como con puntitos, él no se metía en broncas, pero Leibniz escribía esto porque de alguna forma esta idea de la derivada que le estoy platicando, según mis nervios, tiene más que ver con la idea de Leibniz, pero es una idea poderosa, de hecho en álgebra también se desarrolla un concepto similar. Ustedes van calculando velocidades promedio y entonces tienen ustedes acceso a una cantidad rara que es un límite. Los griegos tenían problemas, bueno, por lo que se sabe, por los textos que se conocen, tenían poquito problema con los límites, ¿verdad? Aunque sí habían unos métodos de irse acercando aproximadamente. Eso se le debe a un tal Eudoxo. Era el método por Dios, está fallando la memoria hoy.
No eran aproximaciones sucesivas. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo sabe? El método de agotamiento creo que es. Agotamiento, exhaustión, exactamente. Exhaustión. Bueno, no sé si lleva H. Creo que sí. De exhaustivo, ¿no? Es en el que en el que le voy sumando la cantidad de lados a un polígono. Puedo llegar a un Ándale. círculo. Exacto. Específicamente en ese contexto lo presenta Eudoxo, pero es una idea importante, es una idea poderosa, porque de alguna forma el límite te hace acceder, bueno, o conocer una cantidad que de otro modo quizás no se conocería, y es una cantidad de una naturaleza diferente a todas las que usaste como aproximaciones. El ejemplo de la circunferencia es muy interesante, porque tú tienes el área de cualquier polígono inscrito en una circunferencia, y por más lados que tenga ese polígono, si es un polígono regular, de manera ideal, el área del polígono nunca es igual al área del círculo, ¿verdad? Pero si tú vas incrementando los lados del polígono, aunque llegues a los 3 millones de lados, pues el área del polígono tampoco es igual al área del círculo, ¿sale? Pero de alguna manera, cuando nosotros hacemos esa aproximación, cada vez nos acercamos más al área del círculo. Y la pregunta es, ¿qué tanto te quieres acercar al área del círculo? Pues puedes tú establecer un error, y esto les gusta mucho a los físicos. Dicen los físicos que con 16 puntos decimales, o sea, 3.141592 no sé qué, con 16 lugares decimales, tú ya tienes herramienta matemática para poder calcular cualquier medida en el universo con un error del tamaño de un átomo de hidrógeno. O sea, ya, qué más preciso que eso, ¿no? ¿Sale? O sea, imagínense que el error, ya hablando de cosas físicas, ¿verdad? Cosas reales, que el error sea del tamaño de un átomo de hidrógeno más chiquito. O sea que el error es muy, muy, muy pequeño. Para eso, para hablar de ese error necesitas 16 decimales. Entonces, la herramienta matemática de agarrar una cantidad enorme de decimales, pues es algo ideal. Son desarrollos de la herramienta, son cosas filosóficas, si ustedes quieren. Y en la realidad, pues bastan 16 decimales para que ustedes puedan medir cualquier cosa, ¿no? Bueno, otros físicos tienen sus fórmulas de error del absoluto y relativo, así. Exactamente, sí, porque son relevantes, ¿no? Para hacer en física son otros objetivos. Sí, yo de ninguna manera, a mí me gusta mucho también la física, aunque no estudié física, formalmente sí, sí, me puse a estudiar algunas cosillas por cuenta propia, pero les interesa a ellos estos errores por las mediciones, son importantes porque, bueno, hay que conocer cuáles son los alcances de las matemáticas, cuáles son los alcances de tus cuestiones, tecnológicas, ¿verdad? Como para saber si las conclusiones que estás estableciendo son válidas o hasta dónde, ¿no? Entonces, sí son muy relevantes todas esas cosas para los físicos, ¿no? Y bueno, lo que les decía, acceder a ese tipo de número que es el límite, es algo maravilloso porque es como si ustedes tuvieran la capacidad de acceder a un horizonte, ¿no? La idea del límite en general es la idea del horizonte. Ustedes supongan que el horizonte es una línea que no se va a mover, pero es curioso porque ustedes nunca van a llegar y van a agarrar el horizonte como si agarraran una cuerda o un barandal, ¿no? En algún cerco. ¿Sí me explico? Nunca van a llegar a eso, pero no por eso dejan ustedes de hablar del horizonte, de conocer el horizonte, de medir a lo mejor una distancia al horizonte. Todo eso lo podemos hacer, pero no puedo yo llegar al horizonte. ¿Sí me explico? Entonces, los límites son horizontes. Tú sabes que un polígono nunca va a tener el área de un círculo, pero sí te queda claro que tú te puedes aproximar tanto como quieras y que el área de un polígono inscrito nunca se va a pasar del área del círculo. O sea que si el área del círculo fuese un 7 unidades, por decir algo, o un decimal, pues yo me puedo ir acercando con las áreas de los polígonos, pero lo que nunca va a pasar es que yo esté por aquí arriba, ¿verdad? Porque cualquier proceso me va a acercar al límite que es el área del círculo.
No puedo tener un polígono inscrito que tenga un área mayor al área del círculo. ¿Vale? Entonces, ese es el afán de calcular límites, es la necesidad de calcular límites. Si se dan cuenta, es toda una construcción teórica. Es una cosa maravillosa, ¿verdad? O sea, el cálculo es una cosa poderosísima que ha permitido hacer muchas cosas en en el mundo, ¿no? La ciencia y la tecnología, cómo se han desarrollado a partir de estas ideas. Y pues son cosas que incluso los historiadores de las matemáticas analizan ahora en perspectiva, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si Leibniz y Newton no descubren o no construyen el cálculo? Probablemente dicen que alguien más lo hubiera desarrollado. Tal vez no tan rápido como lo hicieron ellos, si se tratase de algún otro grupo de personas o no o en otras condiciones. Recuerden ustedes que Newton, por ejemplo, se fue a vivir a la campiña, a su casa, y desarrolló todo su relajo, más algunas otras cosas, este, porque había una pandemia en ese tiempo. O sea, se fue a encerrar a su casa y se fue a pensar, y ahí desarrolló el cálculo, ¿verdad? También tienen que darse muchas condiciones. Sí, ya me acordé. Dicen que Newton y Leibniz fueron los últimos magos. Bueno, al menos Newton, porque Newton también era alquimista, lo que ahorita es la química. Él también estaba el problema de la, de construir de generar oro a partir de otros materiales, ¿verdad? Ese que era la gran búsqueda de los alquimistas, esto de la piedra filosofal, el santo grial de la química, ¿no? Este, Desarrolló toda la óptica, pues, para la el cine. óptica, ajá, exactamente. O sea, pues sí, era un tipo, un tipo, era un genio. O sea, era un genio. Y si ustedes analizan su legado, pues es una cosa impresionante, impresionante. También hay que poner en contexto dónde vivían, en qué años vivían, qué tenían a la mano, cuáles eran el entorno político, social, económico de esos tiempos. Y pues es una conjunción de cosas que se reunieron para que todo eso fuera posible, ¿verdad? Pero bueno. Todo este choro mareador se los platico. Esto ya es parte de todos estos son muy buenos estudios que se pueden realizar. Se puede trabajar. Hay estudios históricos acerca del cálculo. Los libros de historia de las matemáticas les ayudan a poner mucho en perspectiva esto, ¿no? Entonces, cuando ustedes se dedican a las matemáticas profesionales, a la física a nivel profesional, pues entonces ustedes ven en qué se está trabajando ahora y con el conocimiento de la historia ustedes pueden visualizar si alguna idea conviene desarrollarla o no, o si tiene potencial o no, ¿verdad? O qué significados tendría. No es simplemente el hacer investigación y resolver un problema porque sí, sino también ve uno un poquito más allá, ¿verdad? Hay un panorama más amplio. Por eso le gusta a la gente la historia, ¿eh? Y las humanidades. Ayudan a dar una perspectiva un poco más amplia. Y esto de la filosofía, pues se da tanto en físicos como en matemáticos. Que bueno, también hay estudios bueno, filosóficos más bien, ya es filosofía de la ciencia, donde me ha tocado escuchar, por ejemplo, a algún profesor que cuestiona, déjenme acordarme cuál era el asunto. Sí, que hace análisis de todas estas ideas y cuestiona eso que les decía yo. Bueno, nosotros tenemos una idea del tiempo continua, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si el tiempo es discreto? Decía un físico, ¿no? O sea que quizás nosotros psicológicamente lo entendemos, o sea, es una idea muy bonita y que nos ayuda a situarnos. ¿Se acuerdan de Volver al Futuro, ¿no? Que les decía, en la línea temporal, decía el señor ¿cómo se llama? El Doc, y que habían viajado en el tiempo y ahora tenían una realidad alterna. Bueno, ahí todo ese tipo de cosas lo que está detrás es la idea del tiempo continuo. Decía un profesor, ¿y qué pasa si nosotros en realidad vivimos en una realidad en la que el tiempo es discreto? O sea que el tiempo va brincando de un lugar a otro. Si eso sucediera, toda esta herramienta, pues ya es cuestionable, ¿verdad? No está mal, sí pueden ser aproximaciones, pero es cuestionable.
Entonces, si el tiempo va brincando de un lado al otro, ¿qué significa que el tiempo vaya brincando de un lado al otro? Pues que nosotros podemos concebir el tiempo simplemente como apariciones de nuestra conciencia, no sé cómo decirlo, en el que quizás yo no estoy conscientemente completamente de que estoy vivo entre dos golpes del segundero, ¿no? De mi reloj. Hay estudios psicológicos que dicen que el presente dura 21 segundos. O sea, ¿qué es el presente para ti? Bueno, mientras yo estoy hablando del presente, cuando ya pasaron 21 segundos, entonces ya se convirtió el pasado. Y mientras no hayan pasado los 21, estoy viviendo en el presente. Entonces, un profesor cuestionaba eso. Bueno, suponte que la realidad es así, pero tú no la has podido visualizar de esa manera. Entonces, ¿qué onda? ¿En qué se convierte toda la mecánica, la física y ese tipo de cosas? Son ideas bien impresionantes, ¿eh? Pero bueno, Te estas ponen a reflexionar. mandé, ajá, pero estas ideas, ya me fui por otro lado. Yo nada más les quería hablar de tasas de cambio. Ahorita vamos a hacer un ejemplito antes de irnos, para no chivearme. Pero sí, son ideas muy bonitas. Uno puede cuestionar las cosas si conoce la historia. Entonces, la moraleja de este cotorreo es que pues no dejen de estudiar las humanidades uno cuando empieza a estudiar una ingeniería, una carrera de ciencias, en los núcleos o en los grupos de trabajo, y ustedes lo van a ver, más si les toca trasladarse de una entidad a otra o de una ciudad a otra para estudiar la universidad. eh, Normalmente uno empieza a darse cuenta de cosas que no suceden en la región de uno, ¿no? Lo que sucede siempre, yo me voy a vivir a otra ciudad, ay, fíjate que aquí le dicen de tal manera a esto, le dicen de tal manera a otro, ¿por qué la gente aquí empieza a hablar o me cuestiona sobre tal cosa? Son cosas que normalmente suceden cuando uno se va a otra ciudad, pero lo que también sucede en los grupos de trabajo en las universidades es que no sé si hay algún estudio sociológico de eso, yo creo que sí, pero hay ideas preconcebidas, o sea... Es muy curioso que uno va a varios ámbitos, va a congresos o a eventos y uno reconoce dónde se formó una persona porque reconoces en esa persona algunas virtudes o algunos excesos o errores, ¿no? Se los voy a poner así de rapidísimo. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, era muy marcado ver si tú te ibas a dar la vuelta ahí a la fuente del Prometeo, que es en la Facultad de Ciencias, como el centro de reunión, ¿verdad? Donde llega toda la raza cuando sale de clases y etcétera. Era muy notorio ver, tú veías una persona, bueno, al menos así era en los tiempos en que yo estudié, y podías adivinar si era físico, si era matemático, si no era de la facultad, o si era biólogo o actuario. Porque, bueno, es claro que hay perfiles, ¿no? Pero hay dentro de estos grupos se notaba mucho porque uno no se da cuenta y te empiezas a quedar inmerso en grupos sociales y empiezas a adoptar conductas y empiezas a adoptar ideas. Y por eso es bien importante ser crítico. En mi grupo de matemáticas, de amigos, de conocidos, había un grupo, por ejemplo, que despreciaba profundamente a la enseñanza, pero cuando los ponían a dar clase, pues pasaban unas vergüenzas enormes, ¿no? O despreciaban a las otras áreas. Es muy fácil caer en todos esos, ideas preconcebidas. Entonces, todo esto se los platico porque no hay que casarse con las ideas que les traten de infundir, ¿no? En las universidades a las que vayan. Es muy importante seguir manteniéndose como uno, o sea, ser crítico, adoptar las cosas con las que uno está de acuerdo, rechazar las cosas con las que no. Y este tipo de estudios históricos que uno hace, las propias lecturas ayudan mucho a mantenerse uno vivo y de acuerdo a sus propios ideales. Y eso finalmente pues es lo que no sé si haga destacar, pero sí de alguna manera te ayuda a tomar tus propias decisiones, ¿verdad? Y eso en un trabajo creativo en las ciencias y las ingenierías es fundamental. ¿Sale?
Pero bueno, les platico ya rápido de lo que empecé, ya me fui por otro lado. Las tasas de cambio, ¿a qué se refieren? Las tasas de cambio no son otra cosa más que la derivada, ¿vale? Pero si ustedes tienen vamos a poner un ejemplo, que les gusta mucho a la gente iniciar con este tipo de cosas. Ustedes tienen esta función. ¿Quién podría ser la función? Podría ser, pues pensemos en que, ¿cómo lo escribiríamos? ¿Cómo me inventaría una gráfica de esto, una parábola? Pues puedo poner x menos 7, pensando que aquí en el 7 está el vértice, al cuadrado, y luego le resto unas 3 unidades, ¿no? Y a ver qué sale. Esto es un x al cuadrado menos 14x más 49, más 49 menos 3 son 46. Ahí está. Entonces la ecuación de esa gráfica que me acabo de inventar es esta. Y vamos a suponer que se está hablando de los costos de producción de alguna manufactura, de algún producto. Puse aquí abajo a propósito, te les digo por qué. Y vamos a decir que X es el tiempo en meses, pero que la C es la cantidad de producto, bueno, el costo, perdón, en pesos, ¿no? O en miles de pesos. Eso hay que decirlo. X es número de meses, o sea, es tiempo, pero en meses. Y la C va a ser pesos en miles, ¿no? Entonces, si yo pongo en el séptimo mes, por ejemplo, voy a tener una cantidad negativa, que quiere decir que yo tengo que estar pagando para construir alguna fábrica, por ejemplo. Ok, una inversión, sale, voy invirtiendo, va pasando el tiempo y llega un momento en el que yo salgo tablas ese mes entre lo que invertí y lo que recibí, ¿no? Este, entonces, bueno, costo bueno, o dinero, pues en realidad, ¿no? Entonces, ¿dónde va a estar el cero? Pues ahí donde sea la raíz. Y paso este punto de equilibrio, que normalmente le llaman punto de equilibrio, y va creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, ya el negocio va funcionando bien. A lo mejor voy a tener que cortar el tiempo hasta cierto momento porque no puede crecer indefinidamente el negocio, ¿verdad? O tendría que usar algún otro modelo. Entonces, eso significa. Ahora, cuando yo calculo la derivada respecto del tiempo, y esto es importante respecto del tiempo, o sea, esa es la valía de este cuate, lo que estoy calculando es con qué velocidad está creciendo en ese instante los costos por mes, ¿sale? De hecho, la gente le llama como costo marginal. Tienen su terminología, ¿no? En las aplicaciones. Entonces, la derivada aquí me da otra fórmula. ¿Y de dónde sale la fórmula? Pues bueno, aplico esta metodología, este límite que los libros más viejitos le llaman la regla de los 4 pasos, porque primero dicen, calcula f de x0, luego calcula f de x0 más h, luego haz la resta y la división, sale, y por último calcula el límite. Es como una metodología así didáctica, ¿verdad? Hay un libro muy famosillo que es muy viejo, pero pues bueno, el cálculo es más viejo todavía. Se llama Granville, el autor, y trae ejercicios bastante buenos, que fue muy, muy cuestionado porque cuando salió el libro no utilizaba el enfoque que yo les estoy usando, pero sí usaba estas divisiones. O sea, y olímpicamente agarraba la parte de abajo y la aventaba a la derecha. No está mal, pero se tuvo que justificar después que sí se podía hacer. De hecho, eso de aquí, la gente le llama análisis no estándar. Porque bueno, el cálculo ya en esferas más formales se llama análisis matemático. Pero bueno, es casi solo en ciertos formatos se lleva el análisis. Pero el análisis, digamos ya, como se conoce ahora, es obra de otro señor que vivió después de Newton, que se apellida Cauchy, Agustín de Louis Cauchy, un francesillo creo por allá. Muy inteligente también, muy importante. Pero él fue el que ya tomó el trabajo de Newton y le dio más o menos la forma que nosotros le conocemos ahorita. Pero bueno, entonces calculan la derivada y si se dan cuenta ustedes vuelven a tener otra función, pero porque esta función, que es una recta, ¿verdad? 2x menos 14, Tiene una y integral muy famosa, ¿no? Cauchy, esa Cauchy, fórmula. sí, tiene, de hecho, casi todo el trabajo de formalización del cálculo tiene que ver con Cauchy.
Incluso en el cálculo que se hace con los números complejos, que se llama variable compleja, Entre hay, 2pi. ya, sí, exactamente, sí, las integrales de Cauchy, de hecho teníamos la broma en la universidad de que habían unas sucesiones, unas series de puntitos que se iban juntando cada vez más y al irse juntando cada vez más, pues estaban acotadas en una región y ya no se salían de ahí, ¿no? Entonces decíamos nosotros de ñoños, ¿cómo duermen las sucesiones de Cauchy? Pues acotadas, ¿verdad? Ya les puedo aventar mis chistes ñoños. Bueno, sí, 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 también si no mal recuerdo, si no le estoy diciendo mentiras, también vivió en tiempos de Euler. Y de Euler sí es esa formulita, ¿no? Que muchos lo ponen en sus camisetas, ¿no? Incluso si ven The Big Bang Theory, por ahí aparecía la fórmula, ¿no? Varias veces en los pizarrones, cosas así. Eh, es famosilla porque con las construcciones que hicieron estos cuates, mezclan geometría, que de ahí viene la pi, mezclan variable compleja, mezclan cálculo y tienen aritmética. Entonces hay muchas áreas aquí metidas y tiene muchas implicaciones esa formulita. Dice, hay quien dice que es su fórmula favorita, ¿no? Pero bueno, ya son nuestros cotorreos de ñoños, ¿verdad? Bueno, lo que les decía, la derivada que tenemos aquí, ya con esto acabamos, ¿viste? Y vemos esto de las tasas de cambio relacionadas en la siguiente clase. Aquí la derivada representa la velocidad y espera que tú le des el tiempo que quieras. Si aquí a la X le das un tiempo en meses, pues vas a calcular un costo. Los costos en este caso están representados por las alturas, ¿verdad? Pero en este otro caso, la derivada es una función adicional que te va diciendo, lo voy a trazar aquí. Quizás esta gráfica de color rojo se ve así, porque esto te va diciendo las velocidades, ¿verdad? ¿Y qué sería de ese entre de X? Vean, como si necesito pensarlo como una división que no puedo separar instantáneamente, ¿no? Porque están en la foto. Entonces tengo miles de pesos por mes. ¿Sí lo ven? O sea, cuando ustedes sustituyen meses aquí, si ustedes me dicen con qué velocidad estaba cambiando la deuda o los costos, pues si tú pones aquí puede ser que el costo haya sido cero, o sea que tu ganancia y tu gasto haya sido lo mismo, ¿no? Ni pierdes ni ganas, pero está cambiando. O sea, ese punto es un estadio, es un lugar en el que es parte de un sistema que se está moviendo. Entonces, tú estás ahí en el cero, en el, no sé, 8-0, por ejemplo, no sé qué número sea, pero está cambiando. Si tú le tomas una foto al sistema en ese momento, el sistema sale corriendo y la parte de atrás se está moviendo, ¿no? Entonces, ¿qué tan rápido se mueve en ese instante? Sustituyes aquí el valor. Pensamos que es un 8, a ver qué nos da. 2 por 8, 16, menos 14 son 2. Entonces, cuando la X son 8 meses, la derivada son 2. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que vas cambiando a 2,000 pesos por mes en ese instante. ¿Sale? O en ese mes. Son dos cosas diferentes, ¿no? Si tú sustituyes aquí el 8, no sé cuánto va a dar aquí, lo voy a hacer. 8 al cuadrado menos 14 por 8 más 46 son menos 2. Mira, fíjense, cuando x vale 8, el costo, ¿qué cosa es? Dice menos 2. Te va a tocar poner 2,000 pesos al octavo mes, pero tus ganancias, o bueno, el costo, tus ingresos, están cambiando a 2,000 pesos por mes. O sea, espérate un mes para que te recuperes. ¿Sí me explico? En promedio. Son cosas distintas. ¿Sale, vale? ¿Capisci o no capisci? Sí, Capisci. Bueno, está bueno pues.
Pues vámonos. Podrán decir ustedes que qué demonios, ¿por qué les estoy platicando esto ahorita? ¿No? Es relevante. Es relevante porque a nivel intuitivo ayuda a que ustedes tengan una idea de cómo están funcionando las cosas. ¿Sale? No les van a preguntar, en mis clases luego me preguntaban la gente, bueno, y esto, me vas a preguntar esto, ¿por qué me lo estás diciendo? Porque hay gente que le parecía insufrible. También para todos hay gustos, ¿verdad? Y cada maestro tiene sus públicos. Pero a mí me ha funcionado esto porque les deja, bueno, creo yo, ¿verdad? O espero que les deje un panorama para que cuando ustedes aborden los problemas, que ya los vamos a ver a partir de la siguiente clase de mañana, cuando abordan los problemas, ustedes pueden manipular las expresiones y saben qué significa, ¿sale? Ya cuando vayan a la universidad, ya se meten al cálculo, ya hacen demostraciones, ya hablan con los físicos, con los ingenieros y se enfocan más a lo que les vaya a servir. Bueno, eso ya es otro rollo, ya le dan el enfoque que ustedes consideren necesario o que considera necesario la escuela. Pero ahorita sí es importante construir una idea para que ustedes puedan manipular las expresiones a su beneficio, ¿vale? Entonces no se desesperen. Si alguien se cansó de mis cotorreos, no se desesperen, ¿vale? Bueno, entonces les voy a generar el PDF de esto y ya nos vamos. Vamos a 3 de abril. Mm, Pérgola. Muy bien. Fíjense que de eso no he dado curso en línea, ¿eh? Un curso bueno, sí me ha tocado darlo en las universidades, pero no por mi cuenta. Un curso de cálculo, yo creo que estaría bien. Sería bueno armarlo. Te digo, gracias. ¿Listo? Bueno, cuídense chicos, nos vemos mañana. Sí, igual, nos vemos mañana. Ok, profe. Bye. Que estén muy bien. Bye.